continuar, congresista Angulo. Gracias, congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo con el congresista Gamarra cuando dice que la economía debe tomarse con seriedad y yo agregaría con responsabilidad y con mucha responsabilidad. Y este gobierno precisamente está haciendo todo lo contrario. Está regalando nuestra economía, está llevándonos a una catástrofe. Y lo único que podemos mostrar para refrendar nuestras palabras es precisamente números. Sabemos nosotros que se han reducido los impuestos, específicamente impuestos a la renta, lo que significa que se ha recaudado menos. Hemos tenido ciertas exoneraciones, por ejemplo, exoneraciones a la bolsa. Hemos recaudado 80 millones de soles menos por esas exoneraciones. Hemos tenido ciertas pérdidas. Estamos perdiendo en cuanto a pesca, en cuanto a en minería. Y todo ello está siendo cubierto por más crédito, por más préstamos. Estamos prestando cada vez mucho más dinero. Eso significa que estamos pagando intereses, que estamos pagando comisiones, que estamos pagando el servicio a la deuda. Y cada vez ese servicio a la deuda sube más y más y más. Pero en este caso estamos teniendo ciertos indicadores que son indicadores ilusorios, que es una ilusión que en cuanto hablamos de indicadores. Porque se dice, por ejemplo, que nosotros recaudamos por producción de electricidad para ver el Producto Bruto Interno. Y estamos produciendo electricidad en demasía. Es decir, no consumimos lo que deberíamos, lo que estamos produciendo. O sea, estamos produciendo por demás de lo que necesitamos. ¿Cuál es la idea? Según el Ministerio de Energía y Minas, la idea es exportar la electricidad, pero eso se refleja en el Producto Bruto Interno y nosotros no estamos consumiendo eso. Nosotros, al contrario, estamos pagando por demás. Los consumidores tenemos que pagar una parte de esa energía en demasía producida. Pero quiero, por favor, mostrar una cifra con respecto a la deuda. ¿Cómo ha crecido la deuda? Tenemos nosotros que en 2012 teníamos una deuda de 34.995.817 millones de dólares. En 2012 subimos a 37.000 millones. En 2013 bajamos a 35.000 millones. En 2014 subimos nuevamente a 38 millones, 38.000 millones de dólares. Y para el 2015 hemos subido a 41.000 millones de dólares. Es decir, desde 2012 o desde 2011 hasta el 2015 hemos tenido un incremento de aproximadamente 7.000 millones de dólares. Es decir, en lugar de bajar, porque se decía que estábamos bien, que estábamos en una economía boyante, que teníamos cada vez más dinero, pero en lugar de bajar, hemos subido, cada vez tenemos más deuda. Continúe, congresista Angulo. Gracias, señor presidente. ¿Qué significa eso? Significa que las próximas generaciones, no, los próximos gobiernos van a estar hipotecados con esta deuda. Pero acá resaltan algunas cifras que me parecen increíbles. Las comisiones, ¿por qué deudas? La vez pasada le preguntamos al ministro de Economía y Finanzas, señor, ¿por qué comisiones? ¿Por qué cada vez que nosotros tenemos deuda o que tomamos deuda, tomamos crédito, tenemos que pagar comisiones? Y fíjense ustedes, en el 2012 pagamos 1.582.000 dólares por comisión. ¿No? Pues es poquito, 1 millón y pico. Pero en el 2013 hemos pagado 157 millones de comisiones. Entonces ya entendemos un poco por qué los burócratas de Economía y Finanzas hacen créditos, hacen préstamos. Tenemos reservas internacionales netas por 66.000 millones de dólares, tenemos guardado ese dinero, ¿no? Continúe, congresista Angulo.
El tema de las reservas bajan. Un día tenemos tanto, otro día tenemos menos o más. O sea que no son cifras exactas, pero más o menos estamos hablando de 63, 64 o más o menos. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es fijo y seguro, es que tenemos 157.000 millones de dólares en comisiones. ¿A quién le hemos dado estas comisiones? En el 2014 hemos dado 6 millones de comisiones y en 2015 7 millones en comisiones. Pero ¿cuánto hemos pagado nosotros, señores, por intereses de la deuda? Hemos pagado nosotros por intereses en 2011 1.867 millones, en 2012, 1.968 millones. En 2013, 1.974 mil millones. No millones, 1.000 millones. En 2014, 1.989 mil millones. Y el 2015, 1.970 mil millones. Continúe. Es decir, si sumamos la amortización, más los intereses, más las comisiones, hemos pagado, señores, el 2011, 2.983 millones, el 2012, 3.302 millones, el 2013, 5.125 millones, el 2014, 4.991 millones y el 2015, 4.306 millones. O sea, estamos hablando, si sumamos en forma general, estamos hablando más o menos que hemos pagado 18.000 millones de dólares. Hemos pagado una enorme cantidad de dinero y pese a eso la deuda crece. La deuda ha crecido en 7.000 millones. Si sumáramos los 7.000 millones más esto, hemos pagado cerca de 25.000 millones de dólares y estamos en lo mismo. Es decir, estamos perdiendo. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca que sigamos incrementando la deuda, Continúe. que sigamos endeudándonos. Pero yo quisiera, por favor, le pido al señor que vea el asunto de la recaudación para ver qué es lo que pasa, porque digo que esto de acá es una ficción, esto es una ilusión. En una cuestión que es bastante ilustrativa, es en cuanto a lo que significa el PBI. Cuando nosotros hablamos del PBI, hablamos de producción. Y el ejemplo que voy a tomar, podemos también tomar pesca, podemos tomar agricultura, podemos tomar servicios, podemos tomar energía, pero voy a tomar solamente minería, que es lo más resaltante. Y tenemos nosotros, señores, que el 2011... nosotros produjimos, en este caso estamos hablando de soles, no en dólares, 75.000 millones de soles en minería. ¿Cuánto recaudamos? Recaudamos 7.764 millones, o sea, más o menos el 10%. El 2012 producimos 69.691 millones en minería. Hemos recaudado también más o menos el 10%. Continúe con eso. Perdón, pero en septiembre del 2011, recordemos que se cambia la ley, ¿no? La ley que era la que gravaba a lo que producíamos, se cambia por una ley que gravaba solamente a las utilidades, solamente la ley de la renta. Entonces, fíjense ustedes cómo baja, casi desaparece, ¿no? En 2013, la producción minera es de 62.032 millones y la recaudación es de 3.321 millones, es decir, va bajando. El 2014 es de 55.274 millones y solamente recaudamos 2.251 millones. Y el 2015 es lo terrible. En 2015 la producción minera
prácticamente desaparece. No la producción, sino la recaudación. Porque ¿qué es lo que hacen estos señores? Se llevan todo el mineral, se llevan absolutamente todo el mineral, ¿no? Y nos dejan, producen 57.080 millones de soles y nos dejan solamente 1.211 millones. No dejan casi nada. Estas cifras son oficiales de la SUNAT, o sea, no estamos inventando cifras. Y entonces, cuando se habla del PBI y cuando se habla de dar un margen, un 1% más, 1.5% más, para que podamos nosotros acrecentar el déficit fiscal, nos vamos a encontrar que estamos tomando una cifra que no es nuestra. Estamos tomando la cifra de 57.000 millones, cuando esa cifra va hacia otro lado. Le solicito considere llegar a la conclusión, congresista. Va entonces a otro lado, va a los lugares de los mineros, los lugares donde los mineros realmente tienen su matriz, ya sea Canadá, ya sea Estados Unidos, Australia, Europa, o lo que sea. Ellos se llevan la plata, se llevan todo el dinero, ¿no? Se llevan todo el mineral y nos dejan 1.211 millones. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo nosotros vamos a calcular el déficit fiscal en base a un tema, en base a una cifra que no existe, que existe solamente en el papel? Lo mismo pasa con electricidad, lo mismo pasa con pesquería, lo mismo pasa con otros sectores, como por ejemplo agrícolas, que también en el caso de agroindustriales se exportan. Entonces, señor presidente, lo que vamos a votar está en contra totalmente de la economía. Si nosotros acrecentamos el déficit fiscal, vamos a hipotecar el futuro de nuestra gente, vamos a hipotecar el futuro del pueblo, vamos a hipotecar el futuro de las generaciones futuras. Valga la redundancia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Angulo. Tiene la palabra el congresista Rubén Condori Cuse. Sí, las dos. ¿Sí? Interrupción concedida al congresista Sergio Tejada. Gracias, presidenta. Este debate está interesante, pero creo que lo estamos orientando mal. En este proyecto de ley no se está hablando sobre cómo se va a componer el presupuesto. Eso le corresponde al próximo gobierno, cómo va a distribuir, cómo va a priorizar las distintas áreas del gasto público. Lo que aquí se está planteando es simplemente un mecanismo de mayor flexibilidad de la política fiscal. Si es que tienes el candado de no pasar del 1% o si tienes la posibilidad de tener un mayor margen en caso necesites inyectar más dinero público para reactivar la economía. Se trata de una política keynesiana, de poder reactivar a partir de una política contracíclica. Incluso yo diría que 1.5 puede ser hasta conservador con el escenario que se viene. Se podría hablar de 2%, se podría hablar incluso de un poco más. Lo concreto es que hay una ley que ha establecido un mecanismo por el cual se va reduciendo el déficit fiscal hasta llegar a cero. Y este año o el año siguiente correspondería a 1% y por las condiciones económicas nacionales e internacionales se plantea aumentar 0,5 para dar un mayor margen al próximo gobierno. Eso es lo que se está discutiendo, no cómo se va a componer, no el problema de la minería, el problema de la deuda externa, que yo creo que todos son problemas importantísimos, pero ya le corresponderá determinarlo al próximo gobierno. Ahora, lo que yo sí le planteo al presidente de la comisión es que esto ya se ha modificado antes mediante decreto de urgencia. El gobierno en marzo del año pasado mandó un proyecto de ley para ampliar del 2 al 3% las posibilidades del déficit fiscal, del 1 al 2, y de ahí mediante un decreto de urgencia planteó que pase del 2 al 3. Entonces, si se puede hacer este cambio mediante un decreto de urgencia, ¿por qué lo estamos discutiendo en una ley? Porque si ahora pasamos del 1 al 1.5, repito que no es negativo, al contrario, permite mayor flexibilidad para una política contracíclica, el próximo gobierno de todas maneras podría sacar un decreto de urgencia y pasar del 2 al 3, y si no desea un déficit de 3%, podrá tener un déficit de 1.
Terminó su interrupción. Congresista Condori Cusi. Gracias, Presidenta. No quiero referirme, pero es necesario, porque a veces se confunde a la población cuando se hacen muestras de datos. En relación, por ejemplo, a la deuda externa, que no es motivo de comentario esta oportunidad, pero es necesario referirse, hacemos la sumatoria del capital principal, los intereses, etcétera, y de varios años, y simplemente hacemos una suma aritmética. No es así. 1.000 soles ahora no es lo mismo que 1.000 soles de acá a 2 meses, y de acá a 12 meses, y peor aún, de acá a 10 años. Son diferentes valores, por 2 razones. Uno, por razones de oportunidad, porque siempre las personas prefieren disfrutar ahora que disfrutar después. Una razón. La segunda razón es por razones de devaluación monetaria o de inflación. Entonces, estas cosas hacen que en finanzas no podemos hacer una suma aritmética simple. Tenemos que aplicar fórmulas correspondientes. Respecto al presupuesto, perdón, a esta guía ex ante, tenemos una ley vigente, la ley 30.099, que obliga a todos los funcionarios públicos, en su artículo 3 dice que el déficit fiscal debe ser alrededor de 1% como máximo. Esa es una regla. Y lo que se comenta y se dice también es de que en este artículo 3, cuando se realicen elecciones generales, la nueva administración de gobierno, dentro de los 90 días, calendario de asumir el cargo, publica una declaración de política macrofiscal para el periodo del mandato presidencial. La nueva administración puede establecer su guía, pero siempre la tendencia debe ser a que haya un equilibrio en las finanzas públicas, es decir, alrededor del 1%. ¿Qué más? Lo que está ocurriendo, que también en el país tenemos una situación hemos pasado o estamos pasando un periodo de recesión. El asunto está identificar en qué periodo de la recesión estamos. ¿Estamos en la etapa de declive o estamos en la etapa de ascenso? Y creo que ya hemos superado la etapa más profunda y estamos en un proceso ya de recuperación. Pero no estamos todavía en un periodo de expansión. Segundo, en el presupuesto, el presupuesto hay que diferenciar de lo que es un producto, el Producto Bruto Interno, en otras palabras también es ingreso nacional. Y tenemos 2 productos brutos internos o 2 ingresos nacionales. Un ingreso nacional permanente y hay ingresos eventuales. Continúe, congresista. Lo que el Ejecutivo está haciendo es un cálculo en base a los ingresos permanentes, no a los eventuales. Y en base a los ingresos permanentes hacemos el cálculo. ¿Qué pasa en una situación de expansión? En una situación de expansión le corresponde al gobierno aplicar freno. Y en una situación de recesión, lo que le corresponde más bien es aplicar acelerador. El presupuesto público es una especie de combustible. Sin combustible ningún vehículo puede transitar. Y ahí coincido con el congresista Tejada de que inclusive una política keynesiana sería mucho más, tendría inclusive un mayor déficit fiscal. Eso sí sería concordante con las posiciones que siempre han reclamado de que necesitamos más presupuesto. Pero el presupuesto tiene que mantener para que culmine, congresista. los niveles apropiados. En ese sentido, no es irresponsable señalar de que es conveniente aprobar esto. Lo que está vigente en este momento es de que debemos tener un límite. Y si mantenemos ese límite, lo que va a ocurrir es de que el marco presupuestal multianual que se viene
tendría que considerar ese límite. Y al considerar ese límite para los supuestos macroeconómicos, tendríamos que para el siguiente año, para el 2017, hacer un cálculo de presupuesto de aproximadamente menos un monto de unos 3.000 millones de soles. Es decir, estamos preveyendo con los pedidos de que el siguiente presupuesto se prevea con 3.000 millones menos que el presupuesto del año 2016, sería irresponsable. Yo creo que preveyendo que hay una etapa de recuperación. Para que concluya, congresista. Cálculo presupuestal apropiado. Y eso es lo que se pide. No hay acá otra voluntad de despilfarro, de campaña política, sino más allá al contrario, un manejo responsable en cumplimiento de la ley. Porque la ley dice que se haga, la ley ordena, el decreto de urgencia dice que tenemos que hacer una guía ex ante resultado. Luego viene el marco macroeconómico multianual, seguramente acá de un par de meses. Y luego viene la ley de presupuestos que ya debería ingresar entre junio y julio. Es decir, este Congreso va a ver prácticamente los supuestos macroeconómicos del presupuesto del 2017. El reparto de ese presupuesto lo va a ver seguramente el próximo Congreso, pero nosotros asumimos los supuestos. Muchas gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Teófilo Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias, señora presidenta. Habiéndose hecho los debates a profundidad, tanto en la Comisión como en el Congreso de la República, solicito que el presente proyecto de ley 5150-2015 sea votado y aprobado por este Congreso. Muchas gracias. Gracias, congresista Teófilo Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Presupuesto. En tanto lleguen nuestros demás congresistas, dejamos pendiente la votación y pasamos al siguiente tema. De la Comisión de Salud, de las Comisiones de Salud y de Presupuesto, proyecto de ley 5151 se propone establecer medidas para fortalecer la autoridad de salud de nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley 5151 enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone establecer medidas para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población. Al respecto, la Comisión de Presupuesto ha presentado un dictamen por unanimidad y la Junta de Portavoces, con fecha 17 de marzo del 2016, acordó la exoneración del plazo de publicación de los dictámenes de las Comisiones de Salud, de Presupuesto y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Bardales, presidente de la Comisión de Salud, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Sí, el proyecto 5151 fue priorizado, presidenta, para su debate en la Comisión de Salud por el gran interés que emana de la población en general, pues este proyecto, presidenta, propone restablecer medidas para fortalecer al Ministerio de Salud en su rol de autoridad de salud de nivel nacional, con el propósito que pueda actuar de manera conjunta con los gobiernos regionales y locales o los llamados pues subnacionales, con el propósito también, presidenta, para mitigar los posibles impactos ante la amenaza de un virus o de las enfermedades que se presentan debido a los fuertes cambios climatológicos. Presidenta, esta propuesta lo habíamos conversado en diferentes reuniones y en diferentes sesiones de la Comisión de Salud con los entes involucrados, de que era importante recuperar de una u otra forma la rectoría en algunas situaciones de emergencia y amenazas que pudiera existir a nivel nacional. Y felizmente se ha dado esta propuesta del Ejecutivo, presidenta, que muchos de los colegas congresistas en la Comisión de Salud se aprobaron por unanimidad.
Y es más, Presidenta, que esta intervención o esta recuperación de rectoría del Ministerio de Salud pudiera dar atribuciones expresas y claras para permitir al Ministerio intervenir en toda parte del territorio nacional para acompañar a los gobiernos regionales y locales ante situaciones de riesgo a la salud de las personas generadas por problemas o dificultades internas o factores exógenos, como ya todos lo sabemos, los factores exógenos como el Zika, el derrame, la rabia, antes de llegar a una emergencia sanitaria. Ante estos temas, Presidenta, y también el problema del fenómeno del Niño, que actualmente está aquejando a la zona norte del país y también la parte sur de otra forma, y también en el nororiente, hay amenazas, Presidenta, de la presencia de estos vectores que transmiten diferentes enfermedades. Y la idea de esta propuesta, de restablecer medidas al Ministerio de Salud, es precisamente para actuar de inmediato ante estas amenazas que pudieran existir. Presidenta, creemos que los gobiernos regionales también, como todos sabemos y nos damos cuenta en las diferentes noticias, tienen limitaciones presupuestales, limitaciones de recursos humanos que de una u otra forma limitan, y cabe la redundancia, limitan la labor del sector para poder cumplir con las metas en los diferentes indicadores, por ejemplo, en los programas presupuestales de salud, que en el 2014 los gobiernos regionales no ejecutaron 147 millones de soles en lo referido a estos programas presupuestales de salud, particularmente en los programas presupuestales de articulado nutricional y también del materno neonatal, dos programas importantísimos, Presidenta, que esto debería cumplirse. Estos presupuestos que también en el 2015 también no se lograron ejecutar, creo yo que en estas situaciones, por la amenaza y el bienestar de la población en general, tendríamos que pedir al Ministerio de Salud que pudiera intervenir y lograr las metas y los indicadores de estos programas presupuestales. Por ejemplo, era un ejemplo, asimismo anualmente miles de niños mueren predominantemente en la zona altoandina durante la época de friaje. Las personas no mueren de frío, sino de infecciones respiratorias, especialmente neumonías, y estas amenazas que año tras año se dan en el país y que solo están limitados a la intervención de los gobiernos regionales. Presidenta, es necesario que el Ministerio, como ente rector de la salud pública, tiene que trabajar. Por eso, Presidenta, nosotros en la Comisión de Salud se aprobó por unanimidad para que la autoridad de salud de nivel nacional deba intervenir directamente en todo en parte del territorio para estos casos de amenaza y mitigar de esta forma la presencia de vectores o cualquier otro tipo de amenazas que pueda tener la población en general. Por tal motivo, Presidenta, yo, como presidente de la Comisión de Salud, esperamos que se vote y el apoyo de todos los congresistas. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Bardales, presidente de la Comisión de Salud. Tiene la palabra el congresista Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Al igual que mi colega congresista, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en su 11ª sesión ordinaria del 15 de marzo último, aprobó por unanimidad el dictamen recaído sobre el proyecto de ley número 5151/2015-PE,
presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual se propone la ley que establece medidas para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional a fin de garantizar la prevención, el control de riesgos y de enfermedades de la población. Señores congresistas, considero que la exposición de motivos contiene el sustento necesario de la propuesta en debate y que ha sido debidamente analizada por la comisión especializada, y en ese sentido mi exposición tratará la situación presupuestal relacionada con la problemática de salud expuesta. Al respecto, ciertamente, además de los factores exógenos fuera del control de los gobiernos subnacionales, como casos de derrame de sustancias químicas nocivas, aparición de virus en zonas que no lo padecían, caso el Zika de alcance mundial, en esta problemática ha tenido incidencia la baja ejecución presupuestal de los gobiernos subnacionales en los programas presupuestales de salud, que en el año 2014 alcanzó la suma de 147 millones de soles no ejecutados, mientras que en el 2015 llegó a 119 millones no ejecutados, de acuerdo con las competencias de la comisión de mi presidencia. A fin de evaluar la sostenibilidad e impacto económico de la propuesta, se precisa que el financiamiento será asumido por el pliego 011, Ministerio de Salud, con cargo a su presupuesto institucional en el marco de las leyes anuales de presupuesto, sin que conlleve una demanda adicional de recursos al Estado. Para ello, se autoriza a dicho Ministerio la facultad de realizar modificaciones presupuestales a nivel funcional, programático, quedando exonerado de las restricciones dispuestas en el artículo 9 de la ley número 30.372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, así como de lo establecido en el artículo 41 y 80 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. De este modo, con la autorización de modificaciones presupuestales que trae la propuesta al Gobierno Nacional, puede contratar diversos servicios para afrontar oportunamente las situaciones de riesgo para la vida y la salud de las personas. Al respecto, he de resaltar las experiencias del Ministerio de Salud en los 2 años anteriores, al asumir con sus propios recursos gastos de declaratorias de emergencias sanitarias, desarrollando acciones que las autoridades regionales y o locales debieron realizar oportunamente. En el 2014 se declaró emergencia sanitaria por dengue y malaria en 4 regiones, ocasionando un gasto mayor a 12 millones de soles, y durante el año 2015 la emergencia sanitaria abarcó 0,6 regiones por dengue, malaria, chikungunya, rabia y leptospirosis, con un gasto superior a 28 millones de soles. La exoneración que presenta la propuesta es importante y merece aprobación, teniendo en cuenta el objetivo orientado a garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población. Finalmente, señora Presidenta, solicito que luego del debate respectivo, la representación nacional apruebe el texto sustitutorio contenido en el dictamen del proyecto de ley número 51/2015-PE. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Concluida la sustentación y teniendo en consideración que el dictamen ha sido aprobado en ambas comisiones por unanimidad, se da inicio al debate. Si ningún congresista desea hacer uso de la palabra, cedemos el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Salud, congresista Bardales. Gracias, presidenta. Solo para acotar nomás que en esta votación también tuvieron la presencia del 9 de marzo, tuvieron la presencia del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, al ingeniero Nelson Chuy Mejía, que en nombre de todos los gobiernos regionales aportó y dijo que le parecía interesante y que sí estaba de acuerdo con esto. Con esto, presidenta, yo pediría ir a la votación del presente proyecto. Gracias, congresista Bardales. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, congresista Teófilo Gamarra.
Muchas gracias, señora presidenta. Al igual que mi colega Bardales, presidente de la Comisión de Salud, solicito que el presente dictamen del proyecto de ley vaya al voto. Muchas gracias. Finalizado esta exposición de ambos congresistas, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar el texto sustitutorio contenido en el dictamen por unanimidad de la Comisión de Salud y Presupuesto. Bien, en estos momentos la congresista Natalie Condori, quien viene presidiendo la sesión del Pleno, hace el llamado a los parlamentarios a registrar su voto para la siguiente votación. Según el proyecto de ley 5151, que propone establecer medidas para fortalecer la autoridad de salud de nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población. Cabe resaltar que este proyecto viene del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, siendo aprobado por unanimidad tanto por la Comisión de Salud como de la Comisión de Presupuesto. Dicho proyecto de ley tiene como objeto el fortalecer la autoridad de salud de nivel nacional a fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población en cumplimiento de su rol conductor de la Política Nacional de Salud. Dentro de la reglamentación. Congresista Juan Díaz Dios tiene la palabra. Proyecto. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente pedirle al presidente de la Comisión de Salud y Población, el congresista Aldo Bardales, tenga bien la acumulación del proyecto de ley 5170-2015, que versa también sobre este tema. Muchas gracias. Congresista Bardales tiene el uso de la palabra por el pedido del congresista Juan Díaz Dios. Sí, presidenta, estamos de acuerdo con la acumulación y el proyecto va a ser recogido en la aprobación. Bien, y también se ha hecho el pedido para recoger el proyecto de ley 5170 dentro de este proyecto de ley, el 5151, a la hora de su votación.
En este proyecto de ley se incluye los plazos de duración de la intervención del Ministerio de Salud en un término no mayor de 30 días calendario, contando a partir de su entrada en vigencia. Asimismo, se dispone que con la presente ley se financie con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto. El día de hoy, durante la realización del Pleno en la mañana, se han aprobado 3 importantes proyectos de ley y 2 proyectos de ley han quedado a votación. De esa manera vienen ingresando entonces al hemiciclo principal del Parlamento los señores congresistas que en breve emitirán su voto a favor o en contra de este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Dicho proyecto viene siendo debatido por la Comisión de Salud y Presupuesto, que fue Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Están presentes 68 congresistas. En razón de que el presente proyecto de ley modifica la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, para su aprobación se requiere el voto favorable de por lo menos la mitad más 1 del número de los congresistas presentes. ¿Cuántos? Es 35. Se requiere 35 o más votos. Se va al voto.
Congresistas, sírvanse verificar en el tablero su votación. Congresista Condori Cusi, Mauricio Mulder, Perestello. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 67 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más congresista Rubén Coa, verde. Más el voto de la presidencia. 69 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado más el voto del congresista Juan Carlos Egure, verde. Se ha aprobado en primera votación el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley 5151. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del proyecto aprobado será materia de segunda votación si es que lo pide el presidente de la Comisión de Salud, el congresista Aldo Bardales, para que sea votado, excluido la segunda votación. La palabra la tiene el congresista Aldo Bardales. Gracias, presidenta. Sí, vamos a pedir la exoneración de segunda votación y pediría a los colegas congresistas seguir apoyando el presente dictamen. Gracias, presidente. Atendiendo lo solicitado por el presidente de la Comisión de Salud, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Bien, como lo indicó la vicepresidenta a cargo de la conducción del Pleno del Parlamento, la congresista Natalie Condori, invita a los congresistas a hacer su voto en este proyecto tan importante enviado por el Ejecutivo. Este será materia de votación en breve. Por el pedido del presidente de la Comisión de Salud, el congresista Aldo Bardales, la representación nacional votará la exoneración en segunda votación del proyecto de ley 5151 que propone establecer medidas para fortalecer la autoridad de salud de nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población. Fue aprobado por unanimidad en primera votación con la presencia de 70 parlamentarios en el hemiciclo principal. Señores congresistas, por favor, les solicitamos verificar el tablero de votación para que registren su voto.
Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Anuncias esto de acá, el título. Votación cerrada. Anunciamos esto para poder votar la cuestión previa. Han votado a favor 63 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más. Congresista Rosa Mavila, verde. Congresista Condori Cusi, verde. Congresista Coa, verde. Congresista Alcorta, verde. Congresista Marisol Perestello, verde. Congresista Mulder, verde. 69 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Señores congresistas, quedó pendiente de votación, ha sido exonerada de la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 5151. Señores congresistas, quedó pendiente la votación de la ley de la guía ex ante del resultado fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales 2017-2018, el proyecto de ley 5150. Se va a proceder a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Manuel Damer Eguaguirre para que concurra el ministro de Economía a debatir el proyecto 5150. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Como lo indicó entonces la congresista Natalie Condori, se va a hacer la votación sobre la cuestión previa planteada por el congresista Manuel Damer referente a la ley que establece la guía ex antes del resultado fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales 2017-2018 con la presencia del ministro de Economía. Este proyecto de ley, también con carácter de urgencia, enviado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado por mayoría en la Comisión de Presupuesto. Previamente se hizo la sustentación por el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Teófilo Gamarra. Quedando entonces a votación y ahora encontrándose en cuestión previa ante la sesión del Pleno. Se va a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 67 congresistas. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Manuel Damer. Al voto.
La cuestión previa a votarse acá en el Pleno del Parlamento en este importante proyecto de ley es para hacer la invitación al ministro de Economía venga a explicar y sustentar este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con carácter de urgencia. El objeto de esta ley es que para el año fiscal 2017 la guía ex ante el resultado fiscal estructural del sector público no financiero no podrá ser mayor a un déficit del 1.5% del Producto Bruto Interno Potencial. Asimismo, para el año fiscal 2018 la guía ex ante el resultado fiscal estructural del sector público no financiero no podrá ser mayor a un déficit del 1.0% del Producto Bruto Interno Potencial. El objeto de la presente ley es establecer justamente la guía sobre el resultado fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales 2017 y 2018. En ese sentido, se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Convergencia gradual. Señores congresistas, sírvanse verificar el tablero de votación. Votación cerrada. Han votado a favor 21 congresistas, 35 en contra, 9 abstenciones. Ha sido rechazada la cuestión previa presentada por el congresista Manuel Damer, más congresista Angulo, verde. Congresista Otárola, congresista Angulo, su voto a favor, verde. Congresista Otárola, rojo. Congresista Cordero, rojo. A favor 22, 37 en contra, 9 abstenciones. Ha sido rechazada la cuestión previa para que concurra el ministro de Economía.